Está bien. Ok, bueno, iniciamos la grabación para hablar hoy día de cardiopatías congénitas. ¿Sí? Las cardiopatías congénitas, pues es una anormalidad en la estructura o en la función del corazón del recién nacido, que se establece generalmente durante la gestación. Esto se da en las primeras semanas de gestación, en la época en la que se da el desarrollo embriológico. Por eso es que entre las 8 o 10 semanas de gestación, donde se está desarrollando el aparato cardiovascular, ahí es donde se origina, ¿no? En ese momento, en el primer trimestre, digamos, de la gestación, ¿no? Representan alrededor del 1% de recién nacidos vivos, es decir, de cada 100 nacidos vivos, uno va a tener una cardiopatía congénita. Más frecuente en varones, a excepción de la comunicación interauricular y el conducto arterioso persistente, que es más frecuente en mujeres. Por frecuencia, vamos a ver que la más frecuente es la comunicación interventricular, que representa alrededor del 20% de todas las cardiopatías congénitas, seguida de la comunicación interauricular, que representa un 10%, el conducto arterioso persistente, otro 10%, la tetralogía de Fallot, que es dentro de las cianóticas, es la más frecuente, el 6 a 7% en la general, la coartación aórtica 6 a 7%, la transposición de grandes arterias un 6%, la estenosis aórtica y el canal auriculoventricular 5%, y la estenosis pulmonar entre 4 a 5% son las más frecuentes. De todas estas vamos a desarrollar algunas. La mayoría no es causada por una sola cosa, un solo factor, sino multifactorial, ¿no? Entre factores genéticos y factores ambientales. Hasta 5% de los niños que tienen cardiopatías congénitas tienen alguna alteración cromosómica. Y el hecho de ser una persona que ha tenido una cardiopatía congénita implica que la posibilidad de que tu hijo nazca con una cardiopatía congénita es de un 2 al 10%. Hay numerosos síndromes genéticos, ¿no? Que implican muchas alteraciones en un niño, y dentro de las cuales puede haber alteraciones cardíacas, como son el síndrome de Down, la trisomía 13, el síndrome de Turner, el síndrome de Marfan. O sea, que no solo afectan al corazón, sino que dentro de todas sus alteraciones también estará afectado el corazón en algunos casos, ¿no? Dentro de los factores ambientales que se asocian a cardiopatías congénitas están los fetos expuestos a alcohol, de madres alcohólicas o madres que consumen algún tipo de drogas. Entre ellas la talidomida, que ocasionaba, fue usada un tiempo para cohibir la hiperemesis gravídica, las náuseas, los vómitos frecuentes en la embarazada, y nacieron niñitos pues con extremidades amputadas, ¿no? Sin manitos, sin piecitos. Y la talidomida se prohibió, pero se ha vuelto a usar en cosas, en patologías oncológicas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. La difenidentoína, el litio, son otras drogas que también pueden causar. La exposición fetal a infecciones virales del primer trimestre, que es donde se está desarrollando el corazoncito, por ejemplo, en la rubiola, en el primer trimestre puede traer varios problemas. Y algunas enfermedades maternas, como son la diabetes, el lupus, ¿no? Que puede ocasionar un bloqueo AB, bloqueo atrioventricular en el recién nacido. La clasificación más conocida, más básica, pues son entre las cardiopatías cianóticas y las cianóticas, es decir, las que no tienen cianosis en su presentación. Las cianóticas, pues, comparten esta fisiopatología de un cortocircuito de derecha a izquierda, que ocasiona, pues, que sangre no oxigenada pase al circuito sistémico, provocando la cianosis, ¿no? Mientras que las acianóticas son más diversas y lo único que tienen en común es que no provocan cianosis durante su presentación. Dentro de las acianóticas tendremos las que son provocadas por cortocircuitos izquierda-derecha, aquellas que son provocadas por problemas de obstrucción al corazón izquierdo, es decir, que el ventrículo izquierdo no, o la sangre no fluya, tenga alguna obstrucción mecánica en el lado izquierdo o insuficiencias valvulares. Dentro de las de cortocircuito izquierda-derecha, es decir, que pase sangre de las cavidades oxigenadas a las no oxigenadas, son en la comunicación interventricular o CIV, la comunicación interauricular o CIV, el conducto arterioso persistente, el canal auriculoventricular, el drenaje venoso anómalo pulmonar parcial.
Dentro de las obstructivas del corazón izquierdo estará la coartación aórtica, que es un estrechamiento de la aorta, estenosis de la misma válvula aórtica, de la válvula mitral o hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y dentro de las insuficiencias valvulares, la insuficiencia mitral, aórtica o la presencia de estenosis pulmonar o estenosis de ramas de la pulmonar, ¿no? Y dentro de las cianóticas, es decir, donde hay un cortocircuito a izquierda, tendremos las que están asociadas a patrones obstructivos, ya también al corazón derecho, como es el caso de la tetralogía de Fallot, donde hay vamos a ver más adelante, una obstrucción a la salida del ventrículo derecho, o también una atresia pulmonar, el ventrículo único, o la atresia tricuspidia con estenosis pulmonar. Pueden haber cardiopatías congénitas en las que haya una mezcla total, ¿no? de sangre no oxigenada con oxigenada, como por ejemplo la presencia de un ventrículo único o una atresia tricuspidia sin estenosis pulmonar, un truncos arterioso o un drenaje venoso anómalo pulmonar total. Y ya también patologías en las que no haya nadita de mezcla, que será la transposición de grandes arterias. Aquí se forman dos circuitos separados, ¿no? El ventrículo izquierdo, en lugar que está relacionado con la aorta, se relaciona con la arteria pulmonar y el derecho con la aorta. Entonces, el izquierdo recibe la sangre oxigenada a su aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y la vuelve a enviar al pulmón porque está relacionado con la arteria pulmonar. Entonces, hay un circuito corazón izquierdo, pulmón, aislado. Y ya también el lado derecho, el ventrículo derecho está asociado a la aorta, impulsa la sangre a la aorta y va a circulación sistémica y regresa a través de las venas a la aurícula derecha y vuelve a ser enviada a circulación sistémica provocando otros circuitos separados. A eso se llama falta de mezcla, ¿no? Y como comprenderán, incompatible con la vida, ¿no? Son niños que tienen muy, muy mal pronóstico la transposición de grandes arterias. Dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas vamos a dividirlas en dos grandes grupos. Las que tienen flujo pulmonar aumentado, es decir, que en la arteria pulmonar están recibiendo más cantidad de sangre de la que debieran. Y esto me va a hacer tomar en cuenta que esto me puede llevar en un futuro al desarrollo de una hipertensión pulmonar. ¿Recuerdan en su clase cuando hacíamos hipertensión pulmonar? Una de las causas eran patologías congénitas que nacían primero de un hiperflujo, ¿no? De un flujo pulmonar aumentado, justamente este primer grupo, que provocaban hipertensión pulmonar al comienzo nada más por el hiperflujo, pero que en el tiempo, cuando no se corregía, ya se provocaba pues una alteración en la anatomía, ¿no? Del vaso de la misma arteria pulmonar que ya era luego irreversible. Acá no se ve. Bueno, no se nota bien, pero vamos a tratar de hacerlo. En las que el flujo pulmonar ha aumentado, pues ahí estará la transposición de grandes vasos, el retorno venoso pulmonar totalmente anómalo y el síndrome de esto me he pasado a las cianóticas, estaba primero en las acianóticas. Entonces acá el flujo dentro de las acianóticas que tienen flujo pulmonar aumentado estarán los defectos del tabique interventricular e interauricular, ¿no? Entonces hay paso de las cavidades izquierdas a la derecha provocando hiperflujo. Lo mismo en el ducto arterioso persistente o el defecto de cojinetes endocárdicos. Y entre las que tienen flujo pulmonar normal estará la estenosis pulmonar, la insuficiencia mitral, la coartación aórtica o la estenosis de la válvula aórtica congénita. Y dentro de las cianóticas también habrá quienes tienen flujo pulmonar aumentado y quienes no, ¿no? Dentro de las del flujo pulmonar aumentado estará la transposición de grandes vasos, el retorno venoso pulmonar totalmente anómalo, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, mientras que tendrán un flujo pulmonar disminuido, la atresia pulmonar con tabique interpulmonar e interventricular íntegro, la atresia tricuspide y la más frecuente, la tetralogía de Fallot y también la anomalía de Epstein me puede dar esto. Vamos a desarrollar las más frecuentes, ¿no? Dentro de las acianóticas, la más frecuente, la comunicación interventricular, que recuerden, representa hasta el 20% de las congénitas.
Aquí lo que hay pues es un defecto de continuidad o un agujero en el tabique que separa ambos ventrículos, ¿no? En este corte, este es el ventrículo izquierdo, color rojito, con sangre oxigenada, el derecho, ¿no? Y debieran estar divididos por el septo, ¿no? Que como vemos aquí, presenta este defecto, ¿no? Este agujero, ¿no? Permitiendo el paso de la sangre de la cavidad de mayor presión, que es la izquierda, a la de menor presión, que es la derecha, ¿no? Pasa la sangre, pasa en sístole justamente cuando el ventrículo izquierdo cuando ambos ventrículos se contraen, pasa ahí mayor cantidad de sangre y es rápidamente derivado a la arteria pulmonar, justamente por lo que está en sístole, ¿no? Y a esto es que le llamamos pues el cortocircuito izquierda-derecho, que aumentará el flujo hacia la arteria pulmonar, ¿no? Que recibirá sangre parcialmente oxigenada, por eso está en color moradito, mezcla de azul y rojo, ¿no? Y la sangre del ventrículo izquierdo tiene entonces dos caminos, uno el normal hacia la aorta y el otro hacia el defecto, ¿no? Y del defecto al ventrículo derecho y a las arterias pulmonares, provocando este hiperflujo en la arteria pulmonar. Es el más frecuente, representando el 20% de todos los pacientes con cardiopatía congénita, y tenemos varios tipos de acuerdo a la ubicación y el tamaño del defecto, del agujerito, ¿no? El 6% de los 6Bs, o que representa hasta 30% en poblaciones asiáticas, es el supracristal o subpulmonar o infundibular o yuxtarterial, tiene todos nombres, ¿no? Acá la ubicación es el problema porque el cierre espontáneo es infrecuente, ¿no? El más frecuente son los ubicados por la zona membranosa del tabique, ¿no? Que se representan el 80% de los AIVs, y aquí puede haber formación de aneurismas o insuficiencia aórtica, ¿no? Se les llama perimembranoso, paramembranoso o conoventricular. Y menos frecuentes, un 30%, los ubicados en zonas musculares, ¿no? En zonas musculares, aquí generalmente tienen buen pronóstico, pero el cierre es espontáneo frecuentemente, ¿no? Y la entrada tipo canal AB es frecuente en el síndrome de Down. Los defectos más frecuentes, como les decía, los relacionados a los que están cerca al tabique membranoso, ¿no? Y por eso reciben el nombre de perimembranoso, representando hasta el 80% del total de los defectos interventriculares, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A consecuencia de este cortocircuito izquierda-derecha, hay un hiperflujo pulmonar, y la cantidad de la cantidad de sangre que pase, pues dependerá del tamaño del defecto, el tamaño del CIB. Obviamente, si es más grande, pasará más sangre, habrá más hiperflujo. De la diferencia de presiones entre ambas cavidades, ¿no? Mientras más gradiente haya, mayor paso habrá, y de las resistencias tanto pulmonares como sistémicas. Este cortocircuito produce dilatación de cavidades ventriculares, arteria pulmonar y aurícula izquierda, ¿no? Entonces se sobrecarga la arteria pulmonar primero, y esta sobrecarga de flujo termina regresando al lado izquierdo del corazón, también provocando su crecimiento, su dilatación. Puede haber un cuadro de insuficiencia cardíaca, habitualmente en la infancia. Y si el CIB es grande y ha provocado hipertensión pulmonar, y esta es severa, puede incluso invertir el flujo, ¿no? Si se desarrolla una gran hipertensión pulmonar, entonces la presión en el ventrículo derecho aumentará. Se iguala al ventrículo izquierdo e incluso lo supera, y ahí es donde el shunt se invierte. Ya no será izquierda-derecha, sino derecha-izquierda, provocando cianosis, ¿no? La cianosis, lo que clínicamente nos avise que esto ha ocurrido, y habremos llegado muy tarde con este paciente, y a esto se le llama el síndrome de Eisenmenger, a esa inversión, ¿no? De lo que fue un shunt izquierda-derecha, que se convierta derecha-izquierda por la presión del ventrículo derecho, que aumenta por la hipertensión pulmonar desarrollada. Entonces, este es más o menos el esquema de lo que viene a suceder, ¿no? Tenemos acá el defecto y pasa la sangre de izquierda a derecha, ¿no? Entonces tenemos del pulmón, pasa la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta, la circulación sistémica que regresa por el sistema venoso a la aurícula derecha, el ventrículo derecho lo manda nuevamente por la arteria pulmonar al pulmón para que se oxigene. Pero acá está pasando que del ventrículo izquierdo hay un cortocircuito, es decir, un bypass
un atajo que se va de frente a ventrículo derecho sobrecargando de volumen la arteria pulmonar y este sobrecarga de volumen regresará a las cavidades izquierdas. El gasto pulmonar se lo representa en cardiología con las siglas QP y el gasto sistémico con QS, ¿no? Y esta relación, si aumenta de 1, estamos frente ya a es un signo, ¿no?, de hipertensión pulmonar. Cuando decimos que es grande el defecto, pues comparándolo con ecocardiográficamente, generalmente con el anillo aórtico. Si es más grande que el anillo aórtico, diremos que es grande. Si ocupa 1 o 2 tercios del anillo, diremos que es mediano. Y si es menos de 1 tercio, será pequeño. En la clínica, cuando el CIB es pequeño, generalmente es asintomática, ¿no? El riesgo de endocarditis es bajo y se puede auscultar soplos las primeras semanas de vida. En el tercer a cuarto espacio intercostal es un soplo pansistólico de alta frecuencia, generalmente tenso, ¿no? 3, 4 sobre 6 y con frecuencia acompañada hasta de frémito. Entonces es un soplito bien, bien notorio. Un segundo ruido es normal y no hay soplos en la diástole. Si es mediano, los síntomas en las primeras semanas de vida ya se relacionan, o sea, ya se manifiesta más, ¿no? No es asintomático como el anterior. Aquí ya puede haber taquipnia, sudoración excesiva debido al tono simpático aumentado, fatiga en la alimentación, es decir, hace pausas a la hora de lactar, se enferma frecuentemente por infecciones respiratorias, y a la actividad precordial estatada, o sea, uno toca y siente el latido, la actividad cardíaca en el precordio, ¿no?, que está hiperdinámico y hay retraso ya de crecimiento, ¿no? Es decir, algunos de estos síntomas ya son de falla cardíaca en el pequeño. Y si es un CIB grande, con un cortocircuito severo, pues sí, ya se instalará totalmente el cuadro clínico de una insuficiencia cardíaca del niño, ¿no? Con la presencia de taquicardia, taquipnia, fatiga al comer, ya hay retraso de crecimiento más acusado. En niños de 1 año, la hipertensión pulmonar ya será muy significativa, pudiendo aparecer ya el síndrome de Eisenmenger con la consecuente cianosis, ¿no?, progresiva y severa, disnea y fatiga, ¿no?, por la inversión del shunt. Recuerden que se vuelve derecha a izquierda. El latido hiperdinámico en la punta, el soplo sistólico con presencia muchas veces de frémito, de un tril en el borde izquierdo, el retumbo diastólico y hasta hepatomegalia, ¿no? El ecocardiograma es el método de elección para identificar el defecto y ver si es grande, si es pequeño, y además me dará la pauta de que si hay o no ya hipertensión pulmonar, calcular el QP, el QS, para tener, o sea, no solo es detectar el defecto, ¿se dan cuenta? No solo es detectar la figura de defecto, sino evaluar si ya hay hipertensión pulmonar, evaluar QP, QS, evaluar cómo están las cavidades, ¿no?, para tomar, y eso nos va a servir todos esos datos para tomar decisiones terapéuticas. Los exámenes auxiliares, de preferencia, la radiografía de tórax, donde veremos la cardiomegalia cuando ya haya dilatado cavidades, el aumento del flujo pulmonar, puede ser hasta un edema pulmonar si está en falla. En el electrocardiograma habrá signos de hipertrofia ventricular izquierda y en el ecocardiograma pues es el que me confirmará el diagnóstico. Igual que en las valvulopatías, aquí también tiene un valor primordial la ecocardiografía, que medirá la localización, el tamaño, la cantidad de CB y, como les digo, la evaluación del flujo pulmonar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con regurgitación mitral o tricúspide, con un ductus persistente, un CIA, un defecto del canal atrioventricular, la doble salida ventricular derecha o la presencia de un truncus. ¿Cómo se enfoca el tratamiento de estos niños? En los CIB pequeños eran asintomáticos, que casi no había mayor impacto hemodinámico y que tienen presiones pues en cavidades derechas normales. Se hace nada más un seguimiento cada 6 meses o anualmente, ¿no?, dependiendo. Pero si el CIB ya es grande, con presiones, acá tendremos que evaluar las presiones, o sea, no solo ver que sea grande, sino también veré cómo están las presiones en mi ventrículo derecho. Y si todavía la presión en el ventrículo derecho es menor que la del ventrículo izquierdo, haremos con radiografía y ecocardiografía cada 6 meses. Pero si ya es mayor de 4 años, plantearemos la corrección quirúrgica. Pero si la presión ya igualó la presión del ventrículo derecho y la izquierda, estamos a punto de hacer un Eisenmenger,
Acá se hace seguimiento al mes y la cirugía correctora antes del año de edad, ¿no? Aquí ya hay que entrar a la cirugía correctiva con mayor prontitud, ¿no? Luego viene la otra patología que se guía en frecuencia, que es la comunicación interauricular, o CIA. Aquí el agujero pues está entre ambas aurículas, ¿no? Permitiendo el paso de la sangre de la aurícula izquierda, que tiene más presión, a la aurícula derecha, ¿no? Ahí se establece este shunt izquierda-derecha y de nuevo habrá hiperflujo pulmonar, ¿no? Y esta pulmonar estará con sangre mezclada, parcialmente oxigenada, ¿no? A consecuencia de este cortocircuito, igual que en el caso anterior, habrá también un hiperflujo pulmonar, pero esta vez la sobrecarga de trabajo estará no solamente en la arteria pulmonar, sino también en el vehículo derecho, porque a diferencia del otro caso, como pasa aquí en la cavidad auricular, entonces sí lleva tiempo ese hiperflujo en cavidades derechas que las van a impactar más que en el caso anterior, ¿no? Normalmente en la circulación fetal está abierto el foramen oval que permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la izquierda para que el cerebro del feto reciba sangre oxigenada y para evitar pues el paso inútil por el pulmón de la sangre, que en la vida fetal pues el pulmón no está trabajando, ¿no? Pero al nacer el niño esto se invierte, ¿no? Empieza a respirar, empiezan a trabajar estos pulmones y ya hay que impulsar entonces la sangre hacia el pulmón y ya no debe pasar sangre de la aurícula derecha a la izquierda, ¿no? Y el foramen oval se cerrará espontáneamente. No se considera patológico encontrar un foramen oval permeable ante condiciones hiperdinámicas como, por ejemplo, anemia severa, gestación, pero si después de nacer no se cierra en absoluto, entonces sí podemos considerarlo hiperdinámico. Anormal, ¿no? De nuevo, habrá varias localizaciones. La más frecuente, que representan entre el 50 y el 70%, son las llamadas ostium secundo, donde estará el defecto localizado en la parte central del tabique, ¿no? Interauricular. El ostium primum estará ubicado en la parte baja del septo, por encima de las válvulas atrioventriculares, y el tipo seno venoso estará junto a la desembocadura de las venas cavas. En cuanto a su fisiopatología, pues a consecuencia del cortocircuito izquierda-derecha habrá dilatación de cavidades, como les decía, ¿no? Como aquí pasa en la aurícula, habrá dilatación de las cavidades derechas de arteria pulmonar y de la aurícula izquierda. A la larga, ¿no? Como hay una deformación importante, un remodelado de las aurículas, se van a originar arritmias, ¿no? Que acompañarán dentro de ellas la fibrilación auricular, la más frecuente. También se va a desarrollar hipertensión pulmonar en las personas, pero ya en la adultez. Y acá mucho más raro que ocurra un Eisenmenger, como en el caso del CIB. Entonces acá la sangre oxigenada que venía del pulmón llega a la aurícula izquierda y parte le da al ventrículo izquierdo como debe ser, pero una buena parte pasará a través del defecto interauricular a la aurícula derecha, sobrecargando de volumen aurícula, ventrículo, arteria pulmonar, ¿no? Por eso es que se dilatan, se crecen estas cavidades, ¿no? De nuevo, pues la relación QP-QS, si es mayor de 1, estaremos frente a algo más llamativo hemodinámicamente, ¿no? Y eso dependerá del tamaño del defecto, de relación entre distensibilidad del ventrículo derecho al izquierdo y las resistencias vasculares de la circulación sistémica y pulmonar. Aquí la mayoría de pacientes o de niños son asintomáticos y recién se van a manifestar ya en la edad adulta las manifestaciones clínicas. De niñitos pueden tener infecciones del aparato respiratorio frecuentes, referir fatiga o disnea cuando el cortocircuito es importante, desarrollar arritmias ventriculares y más bien aquí no se da el retraso de crecimiento. En la exploración física, lo que nos llamará la atención es la presencia de un soplo cardíaco. Y puede apreciar también un latido hiperdinámico, dependiendo del ventrículo derecho que está crecido, ¿no? En el precordio.
cuando la SI es grande. Y en la auscultación, este soplo sistólico será de larga intensidad, 2-3, en foco pulmonar, es por debajo de la clavícula izquierda, ¿no? Encontraremos también desdoblamiento fijo del segundo tono, un soplo mesodiastólico de llenado tricuspidio. Entonces, la clínica se va a desarrollar en décadas, ¿no? En la infancia, que suele ser asintomático, máximo que tiene episodios respiratorios más frecuentes, va desarrollando la hipertensión pulmonar, remodelado auricular, y en la tercera, cuarta década de la vida, recién pues tendremos manifestaciones de la arritmia, a veces debutan con una fibrilación auricular y ahí recién nos damos cuenta, o ya con hipertensión pulmonar. Y en el peor de los casos, si no hacemos nada, pues el cortocircuito se invertirá, será de derecha a izquierda y entrará en insuficiencia cardíaca. Pero mucho más larvada la historia de los CIAs que la de los otros, ¿no? Entonces, por eso que generalmente conocemos a estos pacientes ya de adultos, ¿no? En la radiografía encontraremos cardiomegalia del ventrículo derecho y aumento del flujo pulmonar, ¿no? Este hiperflujo. En el electrocardiograma frecuentemente habrá bloqueo de rama derecha de las de His, y en el ecocardiograma nos dirá la localización exacta, el tamaño del CIA y mediremos QP, QS para ver el impacto pulmonar, ¿no? Esta es una radiografía de un CIA ya de mucho tiempo en persona adulta, donde que ya desarrolló hipertensión pulmonar, por eso el cono de la pulmonar está abombado. Y el crecimiento del ventrículo derecho se ve tanto en la lateral como en la de frente. En la ecocardiografía se verá así el defecto, y si se le pone color, pues veremos pasar el flujo que no debería pasar. Hay que hacer diagnóstico diferencial como CIB, como ductus persistente o canal auriculoventricular. No está indicada la profilaxis para endocarditis y se les aborda de acuerdo a la edad y el tamaño del defecto. En menores de 18 meses, o sea, año y medio, se hacen seguimiento. Cada 6 meses con ecocardiografía y radiografía. Recordemos que es una de las que nos da tiempo a actuar porque demora en hacer el daño, ¿no? Pero si ya son mayores de 18 meses, dependerá del tamaño. Si es igual o mayor de 8 milímetros y ya hay un movimiento del septo interventricular normal y la presión en el ventrículo derecho es mayor o igual a 35, pues hacer un seguimiento con ecocardiografía y planear ya el cierre, sea quirúrgico o sea por dispositivo intravascular. Pero si es menos de 8 milímetros y no hay movimiento normal del ventrículo derecho y la presión de este está menos de 35, todavía seguimiento con ecocardiografía y radiografía de tórax. Estos dispositivos, ¿no? Que ahora cierran y corrigen la mayoría de CIAs, son de este tipo y tienen la forma de una sombrillita, ¿no? Por eso se le llama umbrella, ¿no? Se le ingresa, o sea, es una alternativa a la cirugía con corte, ¿no? Acá ingresa este dispositivo replegado, ¿no? A través de un catéter venoso que entra por técnicas de intervencionismo, ¿no? Acá no hay corte, entra nomás el catéter por alguna vena central derecha, llega a vena cava, llega a aurícula derecha, de ahí entra por el defecto y ahí se despliega, se abre la umbrella y se procede cerrando, sellando el defecto, ¿no? Para que este paciente, no todos tienen la posibilidad de tener este cierre, ¿no? Que es mejor que la cirugía porque hay menos posibilidades de un posoperatorio más llevadero, menos tiempo de hospitalización, menos dolor, etcétera, etcétera, y cuando está bien colocado funciona también como la cirugía, ¿no? El problema es que necesita como, se dan cuenta, tiene que anclarse, tiene como patitas alrededor para que no se despegue pues, del tejido cardíaco. Necesitan buenos bordes, que tenga el defecto buenos bordes para que se pueda instalar. Cuando el defecto está muy pegado hacia algún lado y no tiene buenos bordes, pues ahí no será posible utilizarlo. Y se recurrirá pues a la cirugía clásica, ¿no? Así entra, se despliega y luego queda sellado, ¿no? En una comunicación intraauricular que ya está corregida por operación,
hay que comprobar el cierre con una ecocardiografía posterior a la cirugía, ¿no? Y hacerle un seguimiento anual por 5 años con radiografía y con Holter. Recuerden que puede haber, si hemos corregido muy tardíamente, la presencia de taquicardias o de arritmias supraventriculares, incluida la fibrilación auricular. Para eso son los seguimientos con Holter. Y si hay un shunt residual, pues tratarlo como si no estuviera corregido. Y aquella que ha sido cerrada por dispositivo intravascular, esta umbrella, comprobar el cierre con ecodoppler, el Holter en casos en que sospeche yo de una arritmia, seguimiento con ecodoppler y radiografía cada 6 meses, y los primeros 6 meses se le hará profilaxis para endocarditis y uso de aspirina, pero solo los primeros 6 meses. Si hay un shunt residual, pues habrá que retirar el dispositivo y planear un cierre ya de forma quirúrgica. Y en la tercera patología, la conducto arterioso persistente o PCA, aquí la persistencia en la vida postnatal de una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar que se daban en la vida fetal, ¿no? Esto permite, aquí está, ¿no? Esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta, que deberían estar separadas, pues aquí hay la comunicación y permite el paso de donde hay una presión, que sería la aorta, hacia la pulmonar, ¿no? Haciendo este cortocircuito izquierda-derecha con un gran aumento del flujo, como es directa en la pulmonar, la impacta directamente, habrá un gran hiperflujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Este ducto está abierto durante la vida fetal, ¿no? Y la sangre es desviada hacia la aorta descendente camino a la placenta, de la placenta. Pero al nacer al niño se produce el cierre que primero es funcional entre los 10-15 horas y luego se da el cierre anatómico. Esta fisiología del cierre del PCA empieza entonces desde antes de nacer hasta que nace y hasta todavía toma unas 3 semanas más de vida para completarlo del todo. Por eso es que cuando los niños son prematuros, es más frecuente que tengan este conducto arterioso persistente porque les falta tiempo para lograr hacer el cierre, ¿no? También se presentará con más frecuencia en los niños cuyas mamás tuvieron rubiola en el primer trimestre, cuando hay factores genéticos, familiares, en elevadas altitudes. Parece que la presión de oxígeno menor del ambiente disminuye el estímulo natural para que el cuerpo cierre el ductus, ¿no? Por eso en la cierre en altura es más frecuente, o el idiopático, ¿no? En el que no llegamos a establecer por qué. Entonces, a consecuencia del cortocircuito, izquierda-derecha, y gran dilatación de cavidades izquierdas, porque el hiperflujo cae pues, a la arteria pulmonar y de ahí cavidades izquierdas, se desarrollará hipertensión pulmonar con más precocidad que en el CIA, y en niños mayores se puede presentar una inversión del sentido del cortocircuito, siendo el síndrome de Eisenmenger. Si los ductos son pequeños, los niños suelen estar asintomáticos, en prematuritos, ¿no? de bajo peso, que además nacieron con un distrés respiratorio del prematuro, con una membrana hialina. Si además tienen el ductus, pues va a empeorar su cuadro clínico y su pronóstico. El ductus grande en los primeros meses de vida ocasiona insuficiencia cardíaca, infecciones frecuentes del aparato respiratorio, taquicardia, taquipnea, irritabilidad, fatiga, sudoración al comer, retraso del crecimiento. Pero puede también, esa es la presentación clásica del PCA, pero también puede simular, ¿no? Otro cuadro clínico induciendo a algunos errores. Entonces, en el caso más típico, el paciente pues, taquicárdico o taquipneico, es decir, cuando desarrolla ya insuficiencia cardíaca, con respiración dificultosa, la presentación de un hígado grande, presencia en la auscultación de galopes, factores pulmonares, un pulso arterial saltón o Zeller. La auscultación, el soplo es lo que llamará la atención, es un soplo muy audible, muy característico que le decimos en maquinaria, ¿no? Como sonaban los trenes antiguos, también llamado de Gibson, y se ausculta en el pulmonar, es decir, infraclavicular izquierdo, y puede irradiarse al espacio interescapular. Como les decía, podemos hacer diagnóstico diferencial con un CIB, con una fístula coronaria, con comunicaciones arteriovenosas.
Entonces, el diagnóstico se construye con la clínica, la radiografía, tendremos cardiomegalia del ventrículo izquierdo, aumento del flujo pulmonar, dilatación del botón aórtico, en el electrocardiograma, crecimiento de cavidades izquierdas, en el ecocardiograma, la visualización misma del ductus, con dirección, veremos la dirección del shunt, el diámetro de las cavidades, calcularemos la presión en arteria pulmonar, es decir, haremos el estudio si hay hipertensión pulmonar ya establecida o no. ¿Y cómo se tratará? Dependiendo, ¿no? Si son prematuritos y están sintomáticos, se puede probar el uso de indometacina para provocar su cierre y preferiblemente antes de los 7 días de vida, a dosis de 0.1 a 0.25 miligramos por kilo por dosis, cada 12-24 horas en 3 dosis. Y tiene hasta un 90% de éxito, está hecho a tiempo, ¿no? Pero si ya estamos fuera del periodo neonatal y es un PCA permeable, pues hay que probar su cierre. Ya aquí no se espera, ¿no? Como en la CIA, como se ve acá de frente, ya se propone el cierre, que puede ser usando un dispositivo o el cierre quirúrgico, ¿no? Y cuando ya esto ha sido corregido, pues hay que comprobar su cierre con seguimiento a los 6 meses, con ecocardiografía, con radiografía de tórax, y en caso haya shunt después de un cierre quirúrgico, hay que tratarlo como si no hubiéramos hecho nada, sea permeable, y en caso de un shunt después de un cierre con dispositivo, es posible un cierre tardío, hay que esperar hasta años. ¿Cómo es este dispositivo? ¿No? No es como la umbrella, este es un dispositivo más pequeño, ¿no? Que igual, en forma intervencionista, a través de un catéter por una vena, entramos a cavidades derechas, de cavidades derechas entramos a arteria pulmonar, y este dispositivo se lo va a dejar ahí en el sitio de la comunicación del ductus. Y va a ser un efecto como de cuerpo extraño, ¿no? Al dejarlo ahí, ¿no? Se ha pulsado a través del catéter, se deja en este sitio y va a ser efecto como de cuerpo extraño y el cuerpo va como cicatrizar, va a interpretarlo como algo extraño, lo va a tratar de aglomerar y produciéndose pues en esa cicatrización es el cierre del ductus, ¿no? Pero hay riesgo pues que se escape, ¿no? Que se vaya que provoque como una especie de embolismo pulmonar, ¿no? Si no son, las condiciones anatómicas no están dadas bien, ¿no? Pero generalmente ya hay mucha experiencia con esto y generalmente van bien. Son pocos los ductus que se operan ahora. Ahora, en cuanto a otra patología, es la coartación aórtica. Acá hay un estrechamiento o constricción de la aorta. Es la anomalía estructural más frecuente, ¿no? Los hombres la presentan más que las mujeres. Y cuando es notable, aparecen soplos a lo largo de la sístole, incluso acompañados de frémito. Habrá cardiomegalia. Acá habrá una sobrecarga de presión sobre el ventrículo izquierdo, que hay un defecto mecánico que está impidiendo la salida, ¿no? Esta es la aorta que está saliendo del corazón y luego de dar sus primeras ramas hay este estrechamiento, ¿no? Esta es la coartación. Y este estrechamiento, pues, hará que la sangre ya no circule. Entonces, hacia abajo pasará una mínima cantidad de sangre. Entonces, ¿qué hacen? Echan mano, por ejemplo, la más frecuente de la arteria axilar, y busca otros caminos, pues cómo llegar a miembros inferiores, cómo llegar más abajo de la coartación, y utiliza las arterias intercostales para llegar hacia más abajo, ¿no? Por eso es que veremos unas arterias intercostales que normalmente son unas filigranas desarrolladas, grandes, gorditas, tortuosas, ¿no? Que cuando uno saca una placa de tórax, como estas arterias intercostales pasan en el borde inferior de la costillita, parecerán como que hubieran gusanitos ahí, como que hubieran comido el borde de la costilla, ¿no? Es una forma de ubicarlas. Si es una coartación y se acompaña de un conducto arterioso permeable, entonces imagínense que ya tengo esta dificultad para que pase la sangre por la coartación y encima se me va sangre hacia la arteria pulmonar por el conducto arterioso, pues acá los síntomas y signos son inmediatos y la sobrevida es baja, ¿no? Si no se le somete pronto a una intervención, es muy catastrófico el cuadro. Pero si no está acompañado de un conducto arterioso permeable, la mayoría de los niños puede estar asintomático incluso hasta la edad adulta, ¿no? Por este camino alterno que buscan la sangre, ¿no?
y encontraremos clásicamente hipertensión en extremidades superiores e hipotensión en las inferiores, ¿no? Con poco desarrollo también de las extremidades inferiores. Entonces, esta es una razón que cuando encontremos un hipertenso joven, buscar, ¿no? Palpar pulsos, tomar presión en piernas y que la encontraremos baja, con generalmente la presión en pierna es un poquito más alta que la de los miembros superiores. Acá es al revés, es hipertenso en las superiores y ya también casi no auscultamos la presión en el miembro inferior. Entonces, en adultos jóvenes, ¿no? O adolescentes, ¿no? Que sean hipertensos, ¿no? O la coartación de aorta es una buena posibilidad, buscarla, ¿no? En el electrocardiograma habrá signos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Esa sobrecarga de presión hace que engrose el ventrículo izquierdo, y eso lo veremos en la ecografía. En la ecocardiografía veremos el ventrículo engrosado, pero sobre todo veremos la misma coartación y mediremos la gradientes a través del defecto. La resonancia nuclear y la radiografía de tórax también pueden ayudar. Y el tratamiento consistirá en una cirugía de reparación o en una angioplastía. Si no es muy mayor el paciente, todavía los tejidos son laxos y se puede intentar reaperturar inflando un balón dentro del defecto y aperturar pues la aorta, ¿no? Y luego hacer un seguimiento para detectar recoartaciones, aneurismas. Y si es un paciente que ya hizo hipertensión arterial, luego se le tendrá que además instalar el tratamiento de hipertensión y hacerlo en seguimiento, porque muchos quedan hipertensos incluso después de la corrección y serán hipertensos muy jóvenes, entonces que estarán sometidos a mucho más tiempo de todas las cosas y males que te puede traer el ser hipertenso, ¿no? Aumento del riesgo cardiovascular, aterosclerosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después de corregirles hay que vigilar la presión. Y en cuanto a las cianóticas, ya para terminar, nos vamos a referir a la más frecuente, que es se fue la conexión. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. Ok. Entonces, lo último que conversamos fue de la coartación aórtica, ¿verdad? ¿Eso es que llegó a escuchar? ¿O parcialmente nada más? ¿La coartación aórtica llegaron a escuchar? ¿O no? ¿Desde cuándo se perdió la conexión? ¿O ya con cianóticas? Cuando íbamos a hablar de la tetralogía. Ya, muy bien. Entonces sí se escuchó lo de la coartación. Bueno, y vamos ahora a desarrollar las cianóticas, ¿no?
constituyen un grupo heterogéneo, siendo su única característica común, pues el hecho de que hay un cortocircuito derecha-izquierda, con la consiguiente pues, paso de sangre no oxigenada a la circulación sistémica, manifestándose en la presencia de cianosis en piel y mucosas, ¿no? La tetralogía de Fallot es la más frecuente dentro de este grupo de cianóticas y corresponde a una cardiopatía obstructiva derecha, porque vamos a ver, lo principal que ocurre aquí es que hay una obstrucción a la salida del ventrículo derecho. Consiste en una malformación secundaria a una hipoplasia de la porción infundibular del septo. Este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Este es el derecho y este es el septo. Y la porción infundibular del septo, que es esta, es hipoplásica, chiquitita, entonces no logra cerrar, ¿no? Entonces da por resultado entonces una comunicación interventricular, un CIB grande, este muñón, digamos así, se pone todo este tracto de salida del ventrículo derecho está obstruido, ¿no? Hay una obstrucción a la salida del ventrículo derecho, un cabalgamiento de la aorta que se sobrepone sobre el recto interventricular, y esta obstrucción a la salida hace que el ventrículo derecho hipertrofie tratando por aumentar la presión para tratar de expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar, ¿no? Entonces tendremos ahí los 4 defectos, ¿no? Este defecto pues, está relacionado a anomalías cromosómicas, pero también a alcoholismo de la madre hacia el feto, infecciones en el primer trimestre como la rubiola, por fármacos anticonvulsivantes, la nutrición deficiente durante la gestación o por causas desconocidas, ¿no? Entonces tenemos aquí el defecto del CIB, el cabalgamiento de la aorta, la obstrucción a la salida del ventrículo derecho y la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Los 4 elementos. De nuevo acá, los 4 elementos explicados. Y tendremos, pues, entonces, aquí están las aurículas abajo, los ventrículos arriba, ¿no? Y tendremos acá el defecto, el CIB, que hará, pues, que puede haber paso de la cavidad de mayor presión a la de menor presión. Y en este caso, la cavidad de mayor presión es el ventrículo derecho, que está hipertrofiado y tratando de aumentar su presión para poder vencer esta obstrucción a la salida de él, ¿no? Entonces, esta obstrucción provoca pues que el ventrículo derecho aumente su presión para poder vencerla y al aumentar su presión ganará el ventrículo izquierdo y por eso que el shunt será derecha-izquierda, ¿no? Llevando pues sangre no oxigenada hacia cavidades izquierdas y llevarán pues la sangre mezclada, oxigenada y no oxigenada hacia el cuerpo, que manifestará esto en cianosis. Y ya también habrá un hipoflujo hacia el pulmón por esta obstrucción, ¿no? Pasará poco del flujo hacia el pulmón y tendremos acá una entidad, a diferencia de las otras que hemos hablado, habrá hipoflujo pulmonar, ¿no? Entonces, el factor hemodinámico más importante es esta resistencia al flujo pulmonar, ¿no? En la clínica, la presencia de cianosis, la mayoría de pacientes se ve ya a los 6 meses, ¿no? La cianosis y la obstrucción al flujo pulmonar ya es severa. La cianosis puede verse incluso desde el nacimiento, pero generalmente no es desde el nacimiento, sino semanas después, ¿no? La crisis hipoxémicas, ¿no? Que aparecen cuando el niño llora, cuando el niño, sobre todo cuando llora y se pone pues mucho más cianótico, ¿no? Aparición brusco, hay cianosis, palidez con disnea y hasta pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces generalmente vienen a la emergencia por estas crisis hipoxémicas, ¿no? Y de ahí nace pues el mito de que no hay que hacer llorar a los niños que tienen problemas en el corazón, pero como habrán observado, esta es la única que amerita eso, ¿no? No se presenta en otras, ¿no? Acá nomás hay estas crisis hipoxémicas. Y el niño aprende a que en posición de cuclillas esto mejora, ¿no? Y se encoge, o si es más grandecito se agacha, ¿no? Ya para mejorar. El crecimiento es normal, pero con cianosis. Tienen deditos en palillos de tambor. La insuficiencia cardíaca no se presenta a menos que haya anemia o presencia de endocarditis infecciosa. Acá sí hay que hacer profilaxis para endocarditis. En el examen físico palparé el impulso ventricular derecho, que me hablará pues de este ventrículo derecho hipertrofiado.
Prémito y soplo con segundo ruido disminuido. Ojito que a menor soplo, mayor cortocircuito, significará mayor cortocircuito derecha e izquierda. En la radiografía vamos a tener un corazón de tamaño normal, pero el flujo vascular pulmonar estará disminuido. O sea, se ven negros, ¿no? Los campos pulmonares, casi no se visualiza el pedículo vascular, el hilio bronquial casi no se visualiza, ¿no? Corazones como negritos, ¿no? Y la forma del corazoncito es lo que llama la atención, que llaman forma de bota, ¿no? Y la zona de la pulmonar excavada, ¿no? Recuerden que todo eso es porque hay hipoflujo pulmonar. En el electrocardiograma, el eje estará desviado a la derecha, con signos de hipertrofia del ventrículo derecho y crecimiento de la aurícula derecha. El ecocardiograma de nuevo nos dará el diagnóstico, nos confirmará el hallazgo de las 4 anomalías, ¿no? Y el cateterismo cardíaco recién lo nombro porque recién en este está indicado, en los demás no, ¿no? Hace unos años sí se hacían, pero ahora ya no hace falta. Pero aquí sí, porque necesito visualizar las arterias pulmonares, las arterias coronarias y ver si es que es el único CIB que estoy viendo o hay otros, si son múltiples. Porque esto me ayudará a decidir si tengo una anatomía favorable o no para tomar decisiones correctivas en el paciente, ¿no? Entonces, así como se plantea pues el manejo de estos pacientes, ¿no? ¿Qué es una anatomía favorable? Pues que tenga un tamaño adecuado de arterias pulmonares, que no haya anomalías coronarias y que no haya otro tipo de comunicación interventricular asociado, ¿no? Si no cumple alguna de estas premisas, ya consideraremos no favorable. El 70% de pacientes con tetrahidroencefalot necesitan intervención dentro del primer año de vida. Si se deja la evolución natural, apenas el 5% llegará a adulto, ¿no? Entonces hay que intervenirlas pronto. Si tiene menos de 6 meses, pero tiene una anatomía favorable, se hará primero una cirugía paliativa, esperando que gane peso, y luego ya una correctiva. Pero si la anatomía es desfavorable, solo se le hará la paliativa y se buscará hacer una valvulopastía pulmonar. Y si ya es el niño sintomático o no, mayor de 6 meses con anatomía favorable, ya va de frente a la correctora, ¿no? La cirugía correctora ya no pasa por la paliativa. Y si tiene anatomía desfavorable, se le hará la paliativa, la valvulopastía pulmonar y luego se intentará hacer la corrección. Entonces, cuando la anatomía es desfavorable, también será más difícil el tratamiento, ¿no? ¿Y cómo será el seguimiento? Si ya operamos esta tetralogía de Fallot, si es paliativa, es que lo que se hace es una fístula, es como hacerles un PCA mientras tanto para que pase flujo hacia la pulmonar que está con hipoflujo, ¿no? Para darle un respiro a la pulmonar y que desarrolle su vasculatura pulmonar, ¿no? Esa fístula se le hace. Se le hace un seguimiento cada 6 meses con ecodoppler, en los casos con cateterismo, ¿no? Se le da integración plaquetaria y se planteará una nueva cirugía paliativa, ¿no? O si es que algo no salió bien, o una angioplastía de la fístula, o ya una cirugía de corrección. Y si después de una correctiva también se tiene que seguir haciendo el seguimiento con ecografía, electrocardiogramas, en algunos casos cateterismo, gammagrafía o resonancia, ahí el tratamiento ya es más individualizado, que dependerá de si tuvo una anatomía favorable, a qué tiempo se le corrigió, qué tanto de hipoflujo pulmonar hizo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Se entendió todo entonces. Muy bien. Ya tenemos la grabación.